¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. En otro especial de Siempre estamos con vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Hoy seguimos retomamos luego de unas vacaciones, retomamos nuestro camino federal y hoy ¿sabe dónde recalamos? Bueno, usted estuvo viendo la foto, usted estuvo viendo quién va a ser el invitado, ahí lo tiene, ya se lo muestro. Es una doctora, es una abogada, es especialista en el tema que vamos a hablar hoy, que es objeción de conciencia y aborto. Y le digo federal, ¿por qué? Porque estamos en el Jardín de la República, en la cuna de nuestra independencia. ¿En dónde? En San Miguel de Tucumán. Allí usted ve la casita de Tucumán, la casa de Tucumán, donde los convencionales estuvieron allí reunidos para declarar nuestra independencia ya por un 9 de julio de 1816. Y hoy la tenemos a la doctora Mara Mokevich para hablar del tema del aborto, el tema de objeción de conciencia. Bueno, mire, ella es una profesional formada, hecha y derecha, que a su vez, aparte de ser miembro de la Junta Ejecutiva de la Democracia Cristiana en Tucumán, gente de valores, gente que conserva los valores y quiere instaurar nuevamente los valores como debe ser aquí en nuestro país, estos valores que hemos depreciado y que hemos dejado de lado o mirado para el costado, tomando ejemplos que no son nada santos, ¿no? Pero también es delegada por Tucumán por la Red Federal de Familias y a su vez es presidente de profesionales argentinos en defensa de los derechos humanos. Bueno, sin más prolegómenos, vamos a presentarla en vivo y en directo. Aquí la tienen a la señora doctora Mara Mokevich. Muy pero muy buenos días, doctora Mara Mokevich. ¿Cómo le va? Carlos de Sico desde Buenos Aires la saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, Carlos. Buen día. ¿Cómo están todos? Gracias a Dios muy bien y por supuesto ansiosos, muchos argentinos de escucharla porque usted es una persona autorizada para hablar sobre el tema, porque muchos tampoco saben que esta ley es un cepo para aquellos profesionales que objetan su conciencia, que buscan salvar vidas, como hicieron en su juramento hipocrático, y no matarlas o exterminarlas o en genocidio, llamémosle de alguna manera. Con esta ley, que de acuerdo a lo que estábamos hablando, fuera de línea, era que es la ley de aborto más dura del mundo occidental, donde se parecería que se quiere asegurar la muerte del hijo no deseado, la muerte de aquel, yo le llamaría del jolgorio de no pensar en tener responsabilidad. Si total después el Estado me da el mal llamado aborto seguro, legal y gratuito. Seguro porque no hay ningún aborto seguro, legal porque es anticonstitucional y gratuito es porque lo pagamos todos, aún aquellos que estamos en desacuerdo. Sí, le dejo. Así es, Carlos. Uh-huh. Como he dicho, es la ley más extrema del mundo occidental. Es una ley de fomento del aborto, una ley que fomenta el aborto como algo bueno, como si fuera un bien jurídico, cuando en realidad en cada aborto muere una persona, muere un ser humano que está reconocido por el derecho positivo argentino como un ser humano desde la concepción, como una persona en nuestro Código Civil, en nuestra Constitución. Esta ley ha venido a violar la Constitución, y te lo digo sin temor a equivocarme, porque la Constitución argentina, nosotros acordémonos, que se ha modificado por última vez en el 94 y se han incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos, en el artículo 75, inciso 22, se les ha otorgado jerarquía constitucional. Estos tratados de derechos humanos que defienden la vida humana desde la Constitución y que los estados parte, los estados firmantes como Argentina, se han obligado a proteger la vida humana desde la concepción. La Constitución nuestra ha sido violada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también, y después por el Poder Ejecutivo cuando ha promulgado esta ley. Nosotros tenemos que hacer acordar a toda persona que pueda estar involucrada en el ámbito de la salud, no solo a los médicos, a las enfermeras, a las parteras, a la empleada administrativa que podría autorizar órdenes para hacer un aborto, al personal de limpieza que no quiera limpiar abortos. Todos ellos tienen derecho a la objeción de conciencia. El derecho a objetar conciencia es la contracara de la libertad de conciencia. El derecho a objeción de conciencia es el derecho a no obedecer una ley porque va en contra de mi conciencia, porque es eso que está mandado en esa ley o esa autoridad que me da la orden provoca un conflicto con mi conciencia. Carlos, y a toda la gente que está escuchando, lo más caro que yo tengo es mi conciencia. Puedo haber perdido la libertad,
estar postrada en una cama y haber perdido el derecho, digamos, el poder de circular, pero mi conciencia va a ser intacta. La única que lesiona mi conciencia soy yo misma. Entonces, y a eso el Estado lo protege y la ley lo reconoce al derecho de objeción de conciencia. Sin que por ello, si yo objeto conciencia, no deba sufrir ninguna discriminación, ni renunciar a derechos, ni estar en listas negras, por supuesto. Lo que da fundamento al derecho de objetar conciencia es la dignidad del hombre. Eso da fundamento a la conciencia, que tiene un carácter íntimo, secreto, y que lo guía en forma inviolable y que nadie puede profanar, solamente uno va a profanar su conciencia. Yo invito a que todos los personales de salud que estén involucrados o que puedan estar involucrados en un aborto, que no quieran estar involucrados, que no quieran matar, que ejerzan su derecho a expresar su opción de conciencia. Eso tenemos que distinguir para que la gente, por un lado está la conciencia psicológica y por otro lado está la conciencia moral. La conciencia psicológica, ¿qué es? Es el conocimiento que el alma tiene de sí misma. Es la valoración que yo tengo de mí misma, cómo me conozco. Pero la conciencia moral, a esa se refiere la objeción de conciencia, ¿no es cierto? Es el dictamen acerca de la moralidad de la conducta humana. Es el saber discernir lo que está bien de lo que está mal y elegir caminar por el camino del bien y de la verdad. Todo ciudadano tiene derecho a eso y nuestro Estado, nuestro derecho positivo se lo reconoce. La libertad de conciencia, aclaremos a la gente, es mucho más amplia que la libertad de religión. Pues la libertad de religión está contemplada en el artículo 14, por supuesto, el artículo 16, todos somos iguales ante la ley. Hay una ley antidiscriminatoria por motivos religiosos, que es la 23592, de la época de la Rúa, ¿se acuerdan cuando habían volado la embajada de Israel? Surgió esta ley en la cual se considera delito discriminación por motivos religiosos. Eso por un lado es la libertad religiosa, la libertad de practicar una religión libremente. Pero por otro lado tenemos una libertad mucho más amplia que no requiere de practicar una religión, no requiere de estar bautizado en una religión, libertad de conciencia. Es más autónoma que la libertad religiosa, es previa al Estado y es previa a la ley misma. Es por eso que nuestro derecho la reconoce. ¿Qué hace falta para, o sea, qué me moviliza a mí a objetar conciencia? Bueno, que exista una ley injusta o que para mí es inmoral o, o que va en contra de mi conciencia o que sale de una autoridad que no es la autoridad legítima, eso ya dispara en mí el derecho a objetar conciencia y a utilizarla como una arma moral de legítima defensa del ciudadano al ejercicio de la objeción de conciencia. Y el objetor, aclaremos acá, hace uso de esta libertad por razones morales, no por indisciplina, no por desobediente. ¿Quién puede ejercer este derecho, el ejercicio de la objeción de conciencia? Lo puede hacer tanto una persona física como una persona jurídica. Aclaremos que si bien la ley 2710, que es la ley que ha legalizado el crimen del aborto en Argentina, no prevé la libertad, la objeción de conciencia institucional, instituciones sí la tienen, sepan. Una persona física tiene su conciencia, bueno, no sé si está en la cabeza o en el corazón, no sé en qué parte tenemos la conciencia, pero la tenemos adentro de nuestro ser, no se la ve, y es nuestro modo de expresar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es esa lucecita roja que se nos prende cuando estamos por hacer una cosa que está mal. Podemos decidir hacerla, somos libres de no elegir hacer el bien, pero si elegimos el bien, tenemos derecho a objetar conciencia como personas físicas. Y las personas jurídicas, ¿a dónde tienen expresada su conciencia? Tienen expresada en el objeto, en el estatuto fundacional que les ha dado origen. Sepamos nosotros que una civil, ¿cuál es el origen? Que las personas se reúnen para la consecución mejor de sus fines, ¿no es cierto? ¿Y por qué esa persona jurídica que las personas físicas forman va a tener menos derecho que la persona física? Es imposible. Eso legalmente no es posible. Las personas jurídicas también tienen derecho a objetar conciencia. Los hospitales, los sanatorios, los centros médicos, sépanlo, por más que la ley no lo reconoce, una ley tan defectuosa, tiene 21 artículos, ¿a cuál más deleznable que el otro? ¿A cuál más inconstitucional que el otro? Entonces, no extraña, no nos asombra que no reconozca la libertad de conciencia de una persona jurídica. Lo que sería bueno aclarar es que los sanatorios o hospitales que no tengan en su estatuto el
expresamente puesto el cuidado y la defensa de la vida humana desde la concepción a la muerte natural, yo como abogada les aconsejaría que lo actualicen y que lo amplíen en ese sentido para quedar cubiertos de toda obligación de aborto, ¿no es cierto? Todo ciudadano entonces que vea violentada su conciencia tiene la obligación, no solamente el derecho, la obligación moral de objetar. Esto no apunta a derogar la ley. Un ciudadano no puede derogar la ley, pero sí pueden no hacer lo que esa ley obliga. ¿No? Lo pueden hacer las parteras, las enfermeras, los ecógrafos, los investigadores de la ciencia médica, los anestesistas, los psicólogos, el personal administrativo que no quiere órdenes para hacer aborto, como hemos dicho, el personal de limpieza que no quiere limpiar abortos, pero sobre todo los médicos. Y acá apuntamos a proteger a nuestros médicos. Hoy los médicos, Carlos, son nuestros héroes. Nos han estado sacando del COVID desde hace 11 meses. Han estado arriesgando su vida. Hemos perdido muchos médicos por esta pandemia. Y a esos médicos que están extenuados, agotados, que no han podido tomarse vacaciones, que no ganan lo suficiente de acuerdo a lo que merecen ganar en virtud de lo que están entregando a la patria, a esos médicos ahora los vamos a presionar para obligarlos a matar, para obligarlos a matar el vientre materno, a no solo no proteger al indefenso, acabar sangrientamente con la vida del indefenso. Yo creo que es, como bien has dicho al comienzo, la ley más extrema y más injusta del mundo occidental. Sepamos que la objeción de conciencia del médico es un acto de dignidad ética. Si las razones son serias, son sinceras, son constantes sobre cuestiones fundamentales, el médico de conciencia no es un bicho raro, es una persona, un profesional dignísimo a quienes admiramos. Ténganlo claro. Hay muchos ejemplos en el derecho comparado, por ejemplo en Jujuy, en el Uruguay, cuando han despenalizado el aborto, no tenían quien haga abortos. El 90% de la población médica es objeción de conciencia. Y hay muchos estados, como por ejemplo el estado de Salto, en Uruguay, donde el 100% de los médicos son objetores. En otros casos, las enfermeras estas del hospital de Newark, en New Jersey, que han objetado a conciencia, las 12 enfermeras del piso de ginecología, no había ninguna que haga abortos, y les han amenazado con despedirlas, y aún así se han unido y se han mantenido firmes, y ahí siguen en sus puestos. Yo creo que siempre fortalecer al médico. El médico por ahí le hablan de leyes y se marea un poco o le provoca cierta preocupación. Para los médicos que estamos, los abogados al lado de ustedes para apoyarlos gratuitamente en esta cruzada de defender la vida, defender su conciencia de cuando no quieran hacer abortos, ¿no? Esto, como les decía yo a usted hace rato, Carlos, está en la Constitución argentina, este derecho de objeción de conciencia, está muy bien plasmado en el artículo 75, inciso 22, donde están todos los tratados internacionales que defienden, que defienden los derechos humanos. Un ejemplo de eso, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firmó en París en el año 48, prevé puntualmente en el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. Es más separadista como la expresan, de conciencia, de pensamiento y de religión. Son distintas las libertades de religión que la de conciencia. El movimiento abortista lo que pretende hacer es confundir, no, dice todos los religiosos, los católicos, los evangelistas, los judíos, no quieren hacer aborto por su religión. Mucha gente no practica una religión y sabe que el aborto está mal. Mucha gente no está bautizada en ninguna religión y tiene su conciencia moral bien formada y sabe que el aborto está mal y decide no hacerlo. El abortismo no nos confunda la religión con el bien y el mal, con el discernir lo que está bien de lo que está mal. También está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocida la objeción de conciencia. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en el artículo 5, inciso D, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el Pacto de San José de Costa Rica, que lo estudiamos desde el colegio, no hace falta ser abogado para acordarse del Pacto de San José de Costa Rica, también lo dice en su artículo 12. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, y de creencias también, en el orden individual y en el orden público. O sea, habrá muchas instituciones, por ejemplo, el Mater Dei en Buenos Aires, hay muchas instituciones que son formadas por instituciones religiosas, instituciones de salud, centros de salud formados por instituciones religiosas. Esos, por supuesto, tienen todo el derecho a objetar conciencia. Lo harán por su motivo religioso, pero también tienen derecho a objetar conciencia y eso les tiene que ser reconocido por el Estado. El Estado al objetor de conciencia no puede obligar a hacer abortos. Eso tengamos claro.
¿Le puedo hacer un comentario, La Academia Mara? Nacional de Medicina, sí, Eh, claro. Usted está hablando del tema de los centros médicos y hay muchos centros médicos que ya se han pronunciado diciendo que en sus clínicas no se van a hacer los abortos. Lo que pasa que la ley es tan pero tan, yo podría decir, mitestofélica, tan satánica, que tienen la obligación de derivarlos a otros lugares donde sí lo hacen. O sea que si la persona llega y le explican que son objetores de conciencia y le explican el por qué y de alguna manera pueden disuadir a esa persona, prácticamente no lo pueden hacer porque están obligados, so pena de la ley, de querer entorpecer el trámite abortivo, tienen que derivarlos a un lugar donde se aseguren que lo hagan. Por eso digo que es una ley satánica prácticamente. Y déjeme que agregue algo más, ¿no? Porque tal vez usted como abogada, yo soy solamente una persona que ha estudiado ciencias económicas, estoy muy lejos de lo que son las leyes, no lejos, uno trata de leer y estar actualizados, pero obviamente es lego en la materia. Yo esto lo comparo con un genocidio a nivel de crimen de lesa humanidad, porque el Estado ha propuesto la extinción de personas. O sea, si esto se hizo en el juicio a los militares en un determinado momento, arguyendo de que el Estado tenía el poder de aquel famoso decreto firmado por María Estela Martínez de Perón en cuanto al exterminio de la guerrilla, acá se está exterminando gente, porque son personas por nacer y que están en el Pacto de San José de Costa Rica y la garantía de la Constitución Nacional en cuanto a la persona concebida. No sé si estoy equivocado, soy demasiado rudo, pero ¿qué necesidad había de implementar esta ley cuando ya había una ley implementada en cuanto al tema aborto? Más allá que la mujer estaba penada por realizarlo, pero ya estaba cuantificado en el tema de violación, porque esto lo único que hace es abrir la posibilidad a un libertinaje. Porque uno va, se presenta, dice, a mí me violaron, sin pruebas, sin nada, pum, va y realiza la matanza del niño. Hasta las 15 semanas ni siquiera hace falta decir que ha sido violada la mujer, porque quiere abortar. Hasta las 15 semanas, digo, porque la ley prevé hasta la semana 14, inclusive, la 14ª semana y 6 del bebito, una mujer puede por su propia voluntad, sin dar ninguna explicación, pedir un aborto según esta ley. La idea es que no haya quien se lo haga, la idea es que todos los profesionales de la salud, que tengan la dignidad de objetar conciencia o que se lo pueda hacer. Lo que usted está diciendo sobre la similitud de la legalización del crimen del aborto con el genocidio, con delitos de lesa humanidad, no es tan loco, no es tan errado lo que estás diciendo, Carlos. Tenemos el convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación y tenemos también nosotros el pacto para la eliminación del genocidio. Ese artículo 6 de este pacto es el que prevé que será genocidio todas las herramientas del Estado para eliminar un sector de la población o impedir sus nacimientos. Acá, ¿cuál es el sector de la población que estaría siendo impedido de nacer? El sector de la población, niños no buscados, niños no deseados, niños no amados o por sus padres. Esos niños son los que estarían eliminados. Sí, usted no lo ha dicho más. Sería un crimen de lesa humanidad y tendrían que rendir cuenta ante autoridades internacionales. Pero ¿qué pasa? Ahora se ha tergiversado tanto todo lo que es el derecho humano, los derechos humanos, que derecho humano le llaman a cualquier cosa. Esta ley, la 27610, pretende establecer como un derecho al aborto. No porque lo diga una ley se ha convertido en un derecho humano. El derecho humano es a la vida. El primer derecho humano que tenemos es nacer, sin el cual no podemos ejercer ningún otro. No que un puñado de legisladores lo haya puesto en el Congreso de la Nación, pasa a ser una ley legítima. Una cosa es que sea legal, otra cosa es que sea legítimo. Por eso es que yo siempre invito a la población a que se resista a las leyes ilegítimas y que no tiene por obligación de cumplirlas, no ni moral ni legal de cumplirlas. Nosotros tenemos también, ¿quién es el tribunal máximo de la Academia Nacional de Medicina? Ya lo declaró. La objeción de conciencia es lo leo, dice puntual, es la dispensa de la obligación de asistencia que tiene el médico cuando un paciente le solicita un procedimiento que él juzga inaceptable.
por razones éticas o científicas, sin que por ello signifique el rechazo de la persona o el abandono del paciente. Lo dice muy clarito la Academia Nacional de Medicina. Y el Código de Ética Médica, ¿qué dice sobre la objeción de conciencia? En su artículo 480 dice que las instituciones y organizaciones asistenciales, tanto públicas como privadas, las prepagas, las obras sociales, respetarán la libertad de conciencia de los profesionales. Eso, el Código de Ética Médica lo dice clarísimo. Entonces, no tenemos que tener, siendo profesionales de la salud, tenemos que tener temor a ejercer este derecho, que es un derecho natural y un derecho a la vez constitucional. Bueno, los que profesamos, yo soy católica, los que profesamos alguna religión también tenemos como ley muchas veces las encíclicas de la Iglesia Católica. Es así que Gellum Vitae, ya en el año 95, redactada por Juan Pablo II, decía: el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede legitimar. No hay obligación alguna en conciencia de obedecer esas normas. En cambio, existe un deber claro y profundo de oponerse a ellas a través de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia ya estaba en la encíclica Evangelium Vitae del año 95, redactada por San Juan Pablo II. Bueno, ¿cómo se ejercita la libertad de conciencia? A su vez, la cara, la objeción de conciencia, ¿cómo se puede ejercitar? Bueno, a través, antes de la legalización del aborto, la ejercitábamos verbalmente si la orden había sido verbal, o escrito si la orden de hacer abortos venía por escrito. Pero bueno, ahora ya los abogados estamos aconsejando directamente presentar una nota que diga: yo, fulano de tal, ejerzo mi derecho constitucional y manifiesto que voy a utilizar mi derecho de libertad de conciencia, de objetar conciencia. Se va a hacer en cuanto se reciba la orden, o ahora se puede hacer, yo lo aconsejaría lo más brevemente posible, a la brevedad posible, que presente cada uno su nota. ¿En dónde? Depende de para dónde trabaje. Si yo soy un médico de un hospital público, presentaré por mesa de entrada del hospital a la nota dirigida al director, en doble ejemplar, firmada por mí. Me guardo el recibido porque esa va a ser mi constancia de que soy objetor. No se puede poner a los objetores en ningún registro de objetores ni publicar sus nombres. Eso que tengan claro. Y en la nota deben poner una explicación sucinta de por qué piensan desobedecer esa ley, piensan no obedecer la ley de aborto, y lo que sí tienen que asegurarse es que no los pongan en ninguna lista pública de objetores, porque al tener un carácter íntimo, la conciencia es inviolable y está prohibido publicar lista de objetores. Eso, claro. En tal caso, el Estado debería. Usted habló también un temita que quedó pendiente, que no lo he respondido, sobre esta ley 2610 de aborto. También prevé la obligación de derivar. Dice: el médico que sea objetor deberá derivar diligentemente y de buena fe. Bueno, muy bien. Si el Estado no me ha provisto de médicos que hacen abortos o de instituciones que hacen abortos, yo no puedo derivar. Aparte, reconozcamos, todo de frente, hasta hace 10 minutos esto era esto. Entonces, ¿cómo voy a saber quién tiene pericia en hacer abortos si todavía no se están haciendo abortos en forma masiva? Gracias a Dios, ojalá que no se llegue a hacer eso. Yo no tengo materialmente la posibilidad de derivar. Eso se lo tiene que manifestar el médico para la paciente. Si no conoce la lista de lugares donde se hacen abortos o de médicos que tengan pericia en hacer abortos, no tienen la capacidad, no tienen la posibilidad material de derivar. De que la derivación constituiría una colaboración remota con el aborto, de forma indirecta, pero sería colaborar con un aborto. Y si uno ve las etapas del aborto, que comienza el trámite hasta, digamos, esta práctica, mal llamada práctica, hasta que se elimina el bebé y la madre vuelve a sin el bebé en la pancita, todas esas etapas. Piense usted, señor profesional, con cuál de las etapas querría colaborar. Si la respuesta es con ninguna etapa va a colaborar. La ley, el derecho argentino lo ampara para objetar conciencia hasta de la derivación. Porque si yo objeto conciencia, no estoy obligada a derivar. La persona que viene a buscar un aborto, que viene en su auto, que viene en su ómnibus, que viene en su taxi, que yo, médico objetor, le voy a estar pagando el taxi y diciéndole a dónde va a ir, yo no tengo garantía de que el lugar donde estoy mandándola le hagan bien o no. Igual siempre a la mujer se la puede herir. Lamentablemente, el que hace el aborto trabaja en ciego, no ve exactamente cuando hace el raspado, cuando hace el legrado, no se ve el útero de la mujer, está trabajando en ciego el médico, en el interior de la mujer, y muchas veces lo puede lastimar. Entonces yo no puedo médico no puedo derivar
Porque no puedo dar garantía de que otro profesional lo va a hacer en forma perfecta y sin producirle heridas a la mujer. Doctora, Que sepan que tampoco es obligación de derivar, es obligación, ¿no? doctora, perdón, usted justo dio ahí en el clavo, pues yo había dicho que el tema del seguro, de seguro no es. ¿Por qué? Bueno, porque yo tuve algunas charlas con personas que están a favor y yo le decía, mirá, no hay aborto seguro. Dice, no, pero le digo, y la ley tampoco mide las consecuencias, porque acá se hacen las leyes, pero no se miden las consecuencias posteriores. Le digo, no tenemos un sector público preparado para recibir este tipo de situaciones. Me dicen, no, pero se maneja con una pastillita. Entonces, yo tampoco soy médico, lo aclaro. Digo, pero no es tan así, le digo, porque para la pastillita primero hay que hacer una ecografía para comprobar el estado, comprobar el crecimiento, Y la, sem la, la la edad gestacional debe eh, saberse. Y eso, exactamente. por ejemplo, no se puede aplicar a 10, 12 semanas, porque le haces un daño en el útero de la mujer también, Seguro, por ¿no? eso, déjeme terminar, por favor. Luego que toma la pastillita, le digo, no es tan fácil irse a la casa. Tiene que tener un control médico porque la mujer puede tener un derrame, puede estar con pérdidas, puede sufrir otro tipo de situaciones y tiene que tener un control médico. Luego de la expulsión, tiene que tener una ecografía porque si quedan restos puede llegar a tener una infección la cual puede llevarle la vida. Y de haber una infección tiene que haber un legrado y tiene que haber una urgencia en un quirófano. Y a veces los hospitales públicos están pasados de vuelta y eso puede ir contra la salud de la persona y tener una tomografía como corresponde o una ecografía como corresponde para verificar ese procedimiento a ciegas, como usted dijo, por eso le digo que no hay aborto seguro, ese procedimiento a ciegas que puede dañar el útero de la mujer y puede traer consecuencias postquirúrgicas, incluso llevar a la muerte. Por eso esto de seguro, que tanto se pregona, gratuito que no es y legal que tampoco es, no es tan así. O sea que se hizo una ley como para quedar bien con un sector de la sociedad que lo demandaba, que por lo general es gente que desconoce incluso el trauma posterior al aborto y que queda con los años, y que el Estado surrepticiamente lo está reconociendo el daño psíquico porque va a pagar un subsidio a aquellas mujeres que aborten. Y eso es peor todavía, porque reconociendo el daño que hacen, pagan para lavar su conciencia. Esa. Y no hay paga que solucione o que sane la herida de la... El síndrome post-aborto está reconocido por la aún por la psiquiatría. Hay medicación para el síndrome post-aborto. El síndrome post-aborto es un conjunto de síndromes, valga la redundancia, que le surgen a la mujer después de un tiempo de haber abortado. No solamente a la mujer, sino a todo aquel que colaboró con un aborto. Muchas veces, muchas mujeres en edad fértiles han caído en el suicidio por no haber sanado esa herida del aborto que se han provocado. Yo creo que el Estado le debe mucho más que 2 pastillas a una mujer embarazada que está en estado de vulnerabilidad. Le debe mucho más, le debe acompañamiento, le debe respeto. Yo, Estado, te respeto que estás embarazada, estás por traer una Argentina al mundo, te respeto, te acompaño, trato de solucionar los problemas o de ayudar o darte las herramientas para que vos lo soluciones. Doy 2 pastillas y no me importa más de vos. Es el mensaje que está dando el Estado con esta legalización del crimen del aborto, que sabemos que mata al bebé y daña a la mamá, es tétrico, es trágico. Mira, la verdad que yo siempre tengo esperanza que la justicia lo revierta y de que el mismo Poder Ejecutivo saque una ley que derogue esto. Porque una cosa hubiera sido una ley para que no tenga condena a la mamá que aborda. Si eso era lo que se buscaba, con un par de artículos bien hechos hubiera nada más que esto es una ley extrema que obliga al aparato de salud a hacer abortos de urgencia encima, porque tienen 10 días. Es una cosa de loco, la salud está colapsado, no hay turnos ni para operaciones de vesícula y van a tener que hacer aborto en 10 días los médicos. El personal de salud que haga aborto se va a ver extenuado porque gran mayoría de médicos argentinos son objetores de conciencia, los enfermeros, las parteras, objetores de conciencia la gran mayoría. Entonces los médicos que hagan aborto se van a ver colapsados, no van a tener descanso. Y yo creo que a la mujer hay que recibirla con algo mejor que ofrecerle la muerte del chico en el hospital.
hay que ofrecerle, hay que hacerla ver, hay que hacer en la ecografía para determinar la edad gestacional, para determinar el método para abortar, hay que hacerla ver a la mujer que lo que tiene en la panza es un bebé, que no es un problema, no es el enemigo. Por ahí muchas veces con un poco de ayuda o económica o con acompañamiento, la mujer reacciona y no comete el peor error de su vida. Yo también apunto a la población en general, que cuando nos enteramos que hay una mujer embarazada que está en aprietos, que está pensando en hacerse un aborto, nos acerquemos de buena voluntad y tratemos de hacerla ver y de acompañarla, no la dejemos sola, porque dejando a una mujer que está en aprietos sola, es posible que cometa el peor error de su vida. Entonces, como sociedad, eso que el Estado no está brindando, que es acompañamiento. Seguro, seguro. Ahora, volviendo un poco al tema de lo que yo pensé que era una locura en cuanto al genocidio, ¿no? Y al crimen de lesa humanidad, todos aquellos que firmen, profesionales, o aquellos que firmaron, legisladores, quedarían sujetos, por derecho, a esta tipificación de crimen de lesa humanidad. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente, lo que estamos hablando en cuanto a los hospitales y demás, que están colapsados, es lo absurdo del Ejecutivo de haber elevado una ley en plena pandemia cuando hay otras situaciones esenciales donde no están contempladas. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la ayuda, más allá de la ayuda social que propone el gobierno, que no todos la perciben ni le llega, porque está visto que le llega a algunos sí, que a hijos y entenados, y que por el otro lado, la parte económica donde el país está realmente sufriendo, se condena a aquellos que realmente producen y se premia a aquellos que hace 18 años no han conseguido un trabajo o no lo quieren conseguir. Y usted me va a decir, o aquellos me van a decir, y bueno, pero las condiciones del país, señores políticos, ¿para qué están ustedes? Ustedes están para legislar, para que tengamos los ciudadanos una vida mejor. Y lo único que hacen es leyes a su conveniencia, algunos para cuidar de no ir presos, con la famosa reforma judicial o democratización de la justicia, y otros como para ganar títulos, porque se aproximan las elecciones en la Argentina, donde se para todo y donde se privilegia al partido político y a todos aquellos que hacen mérito, pero no a la meritocracia por haber estudiado, sino al mérito por ser punteros o porque la política se ha convertido en una carrera. O sea, yo me acomodo en política y me olvido del trabajo. Voy, concurro, cobro mi sueldito a fin de mes y que los demás se arreglen. Es feo decir esto, no todos los políticos son iguales, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero está demostrado, al menos, que esta gente que hoy nos gobierna premia a aquellos que hacen méritos políticos y no méritos realmente para la sociedad. No puede ser que que el Congreso sesione por videoconferencia mientras los médicos están exponiendo su vida en un hospital. No puede ser que sigan la videoconferencia mientras un chofer de colectivo también se expone, o una persona que está atendiendo un mostrador para un jubilado o un empleado bancario. Ellos son esenciales. Bueno, ¿y por qué los políticos no son esenciales? Me pregunto yo, cuando encima ganan fortunas. Y donde se está buscando privilegiar, vuelvo a repetir, a la clase política y a aquellos que quieren invertir, que quieren dar trabajo, lo único que hacen es ponerle palos en la rueda para utilizar palabras que no sean COS, ¿no? Entonces, realmente esta ley, que se podría haber tratado más adelante, con muchos otros cambios, ¿no? Pero que era innecesario porque ya estaba legislado, nos demuestra la clase política que tenemos. Vuelvo a repetir, no todos, pero en su mayoría, esta clase política que nos ha empobrecido y nos ha delegado en educación incluso, porque se habla mucho de educar al soberano, que esto, que el otro, pero se demuestra claramente que año a año Argentina ha retrocedido en educación y ha retrocedido en salud, por sobre todas las cosas. Aplaudo el tema de la vacuna, me parece muy bien, pero tampoco aplaudo la épica que se le quiso dar, donde se filma la partida de un avión como si fuera, no sé, San Martín luchando en San Lorenzo,
cuando realmente la obligación del Estado es traerla y haberla traído por otro tipo de empresas y no haber gastado el dinero que se gastó en Aerolíneas Argentinas en un vuelo comercial donde tiene que ir mucha más gente, donde se deteriora un avión nuestro, cuando empresas en el mundo lo hubieran traído por mucho más barato y se hace como si fuera una épica, cuando es la obligación del Estado. Digo yo, pienso en voz alta, ¿no? La saco un poquito de objeción, pero yo me voy al tema salud y al tema de el que la política quiere tener réditos a través de una vacuna o a través de un grupo minúsculo, porque en la Argentina más del 75% está en contra del aborto. Entonces, realmente no se legisla para el pueblo, sino se legisla, como se dice vulgarmente en el fútbol, para la tribuna. Se legisla para el tonta. Piensan que la gente es tonta, piensan que los ciudadanos que pagamos los impuestos son tontos y que no nos damos cuenta de esto y vamos a volver a votar mal. Yo siempre llamo a la reflexión a la gente: voten mejor, pongamos mejores personas más preparadas en la Cámara de Diputados y la de Senadores, porque ahí nos hace, señor, señora, ahí nos han sacado esta ley de aborto. Entonces, ahora tenemos oportunidad en el 2021 de volver a elegir diputados y senadores. Bueno, pensemos mucho mejor. Si Argentina es pro vida, votemos con eso. Yo creo que esta es la historia, tiene que gestionar, el Estado debe gestionar salud ante una pandemia. Quintuplicar el esfuerzo en gestionar salud. No tiene que hacer parafernalia sacando fotos ni hacer escenas ridículas que son penosas a los ojos del mundo por hacer lo que se debe. Se debe conseguir la medicación, conseguir la vacuna, la mejor vacuna, no cualquiera, que no vengan a probar con nuestro pueblo, que no vengan a hacer etapas de prueba de vacuna en Argentina, que es lo que están haciendo. Eso me da mucha pena por nuestros médicos, que son los primeros que van a ser vacunados. Yo creo que el desprecio al médico es el que ha caracterizado a este Estado, a este gobierno que tenemos hoy. El desprecio al médico explotándolo, el desprecio al médico no contratando a los médicos con el tema COVID, no dejándolos ni siquiera vacaciones, no asignando un subsidio a las viudas de los médicos que mueren cuidando a la gente de COVID. Hay muchísimos métodos que pudo emplear el Estado Nacional para demostrar que apreciaba la tarea de los médicos. ¿Cuál de ellos ha hecho? Ninguno. Seguro. Es más, ahora los primeros en probar la vacuna están los médicos de la terapia intensiva. O sea, nuestra trinchera, los que necesitamos a los médicos, estamos probando vacunas con los médicos de la terapia intensiva, lo más caro que tenemos, con los más valientes, con nuestros héroes. Yo la verdad que llamo a la reflexión a la gente que piensen muy bien antes de votar. Si vienen votando en un sentido y no les está gustando, no les está satisfaciendo la gestión que están viendo, siempre el pueblo tiene el poder con el voto. Así que y la gente a involucrarse en política. La política no es sucia. Los hombres, algunos hombres la han hecho sucia. La política es el mayor arte de ejercer la caridad. Ya lo decía Aristóteles y lo refrendaba San Juan Bautista. Pero yo creo que participando en política, la gente que tiene buenas intenciones, que está bien formada, bien nacida, bien educada, debe participar en política. No nos alejemos de eso, porque si no, ese lugar lo ocupa otro que no tiene ni nuestra formación ni nuestras buenas intenciones. Yo creo que es un deber, no solo un derecho, sino un deber del ciudadano bien formado participar activamente. Usted sabe, doctora, que tiene razón. Nosotros, aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo un intendente, no hablemos de qué partido, no importa dónde pertenecía, pero decía, no se queje si no se queja. Entonces, si nosotros no participamos, no nos involucramos y dejamos que los demás hagan, después no nos quejemos. Más allá de que alguno puede decir, bueno, no, pero yo no quiero ser diputado, no, bueno, no lo sea, pero intervenga y haga sentir su voz en el partido que sea, pero haga sentir su voz. Demande, como dice la Constitución, demande a las autoridades. Bueno, obviamente usted puede presentarse en el Congreso, a la mesa de entrada, hacer la demanda que usted, no me estoy refiriendo a una demanda judicial, sino una demanda de derecho por algo que usted cree que está mal hecho. Y en el partido político lo mismo, hágase escuchar, porque si no, cada uno hace lo que piensa, que es lo que pasó con la ley del aborto. Los senadores, los diputados, no votaron por lo que el pueblo quería, sino votaron por su propia sapiencia, llamémosle, y no es lo que corresponde.
porque él es un delegado del pueblo y tiene que votar no por lo que le bajan, sino por lo que realmente el pueblo quiere. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. O sea, una persona es la que manda y baja una orden y todos los demás siguana, siguana. Y ninguno defiende, por convicción propia, lo que el ciudadano necesita. Entonces, ¿qué necesitamos los argentinos? Gente proba que esté allí y que se pare de frente cuando cree que la ley que le están obligando a votar va contra los derechos del ciudadano o va contra los intereses del ciudadano. Ejemplo, la ley del aborto, ejemplo, el ajuste a los jubilados. Porque ¿sabe lo que pasa al ajuste a los jubilados? Pues los jubilados no van a ir a romper la calle. Porque es gente educada, porque es gente grande. Ahora, si la ley del aborto no hubiera salido, seguramente el Congreso hoy nos estaría saliendo muy caro porque hubieran roto todo. ¿Sabe por qué? Porque son grupos extremos que no se sientan a dialogar. Porque el diálogo de ellos es tirar piedras, romper, destruir. O sea, ¿sabe qué? Y esto lo llevo, y yo no quería entrar en este terreno, porque el terreno de la fe es un terreno muy delicado, y esta ley, mucho más allá, como planteaba la doctora, del tema religioso, y que están encíclicas y demás, pasa por un tema de moral. Por Sin un querer tema... te has muteado, Carlos. ¿Estoy muteado? Estás sin el micrófono. Activate el micrófono, por favor. A ver. No, yo el micrófono lo tengo activado. A ver qué pasa. Vamos a ver. Yo estoy saliendo. Es tu micrófono el que está muteado. ¿Quién ha silenciado la llamada? A ver. ¿Ahora? ¿No? Ahora sí, ahí está. Ahí está. Bueno, perdón, ¿eh? Lo volviste a mutear sin querer. Se te la llamada. Actívalo, por favor, a tu micrófono. ¿Ahí me escuchás? Ahí está. Listo. Perfecto. Pido perdón. Hacer tantos gestos. Va. El tema que yo estaba, que no quería entrar en el tema religioso, decía, ¿no? Pero hay un tema que dice la Biblia, que el diablo vino para robar, matar y destruir. Entonces, este señor, que le habla al oído a la gente y le descompone la cabeza y el corazón, ha hecho que haya prevalecido. ¿Por qué? Porque se perdieron los valores. Y yo no quería entrar en este tema porque lo primero que habla esta gente es que somos antiderechos y que el tema religioso, pero acá no pasa por un tema de religión, pasa por un tema de amor al prójimo, pasa por un tema de respetar la vida, pasa por un tema de que es una ley de vida la procreación. Qué hermoso es tener un hijo, es lo más hermoso que existe, porque es la semilla que sigue después nuestro, y dejar nuestro legado. Yo creo que no hay padres que conciban la muerte de un hijo, solamente es con gente que de alguna manera su vida está tocada y que no han puesto el pie sobre la pelota, haber parado un momento y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué parafernalia me metí? En esta nueva onda que, bueno, no, pero está de moda, y bueno, si quedo embarazada, total aborto, total es gratis, total. Y no es así. No es así porque el mundo de esta manera va a desaparecer. Va a desaparecer las personas, el mundo va a seguir, obviamente. Pero todo esto hermoso que es la vida y que es tan corta, hay que disfrutarla. ¿Y cómo se disfruta? A través de tener los hijos, a través de tener los nietos, de tener una vida sociable, una vida de que podemos tener enfrentamientos con otra persona en cuanto a pensamientos, por supuesto, pero el diálogo es esencial y no la violencia. Y hacer un aborto es violento, es violencia, es no querer ni amar a una persona, no solamente el que está en el vientre, porque acá también hay alguien que no hemos hablado de la mujer, y aquel que produjo el acto con la mujer, que el hombre también es responsable, y no lo tenemos que dejar de lado. Acá no es que las penitas son de ellos y las vaquitas son ajenas, acá hay dos, se necesitan dos para una procreación, y el hombre es tan, pero tan culpable, llamémosle entre comillas, como la mujer, y es tan responsable, esa es la palabra, responsable. No sé qué piensa usted, doctora, pero creo que es así, ¿no?
El gran olvidado en esta ley tan defectuosa es el padre del chico que quiera que tenga el mundo, el padre del chico que no quiera que aborte o que su novia o que su pareja aborte a su hijo. Ese padre sepa que también tiene recursos. Ese padre puede hacer un reconocimiento prenatal de hijo, ya el artículo 574 lo prevé en el Código Civil nuevo, puede ir al registro civil y reconocer el hijo que en el vientre de fulana de tal, DNI número tanto, y de acuerdo a eso presentarse en la justicia y pedir medidas de protección para ese bebé que está en amenaza de ser abortado. Mire O sea, usted. sepan que los papás también pueden salvar la vida de su hijo, existen resortes legales, consulten. Lo peor que puede pasar es que uno no haga nada, el hijo de uno vaya al resumidero y que lo olvide. Bueno, el papá que no quiera que esto suceda, busque ayuda, consulte abogados, habemos abogados gratuitos que ayudamos en esto, consulte porque se puede salvar la vida del hijo. Esta ley no ha previsto la presencia del padre, porque es una ley ultra extrema feminista, pero el padre existe, como usted lo ha dicho, tiene el 50% de los genes, así que el padre puede defender a su hijo también. Qué importante esto, doctora, porque realmente yo lo desconocía. Y es importante que la gente lo sepa, que el papá puede proteger la vida de la criatura ante un pedido de aborto de la madre. Es importantísimo esto. Tiene resortes legales, tiene que ir al registro civil y hacer reconocimiento prenatal de hijo. El Código Civil nuevo de 2015 lo prevé. Prevé en el artículo 574, prevé el reconocimiento prenatal por el padre. Ahí también, por supuesto, seamos responsables, se está obligando a alimentarlo el día de mañana. Claro que sí, porque está reconociendo que es su hijo y le va a deber alimentos. Y es lo que se debe. Y después se presenta con esa acta de reconocimiento prenatal del chico, está portándose en el vientre de fulana de tal, con DNI, a los datos de la madre que porta el niño en su seno, y se presenta ante la justicia a pedir una medida urgente de protección del bebé, ya que su hijo lo ha reconocido ante la ley y ante el Estado, tiene todo el derecho a salvarle la vida. Y un juez puede impedir que se haga el aborto porque el padre lo está defendiendo al hijo. Y el padre, la patria está sobre el chico, no solamente la madre. Entonces, dice, bueno, ¿pero qué situación violenta? Mucho más violento es dejar que el hijo sea casado y vaya a su vida. Perdón porque soy inquieto en este tema. Ahora, si la madre invoca el derecho que es su cuerpo y que ella hace lo que quiere, ¿puede impedir esa movida del padre? Le tocará al juez que le toque la causa decidir si el derecho del padre a defender el hijo puede prevalecer sobre el derecho a la madre a abortarlo. Le tocará al juez y la verdad que yo no soy juez, pero yo creo que el derecho a la vida no puede ser puesto en discusión, sobre todo cuando tengo detrás a un papá que me está protegiendo. La verdad, eso, a los jueces llamo a la reflexión también. Les van a llegar casos así, les van a llegar a los jueces casos así. Prepárense, porque tienen obligación de defender al que habla y al que no habla, que está en el vientre de su mamá, que su papá está hablando por él. Usted sabe, doctora, que el juez tendrá que decidir. Esta es la frutilla del postre de nuestra entrevista, porque esto lo desconocía y es importantísimo. Es importantísimo. Realmente importantísimo. Hay que difundirlo, Carlos. Por supuesto, ya me convierto en la bandera de la difusión, porque esto yo lo desconocía y realmente me acaba de sorprender, por supuesto me acaba de sorprender. Bárbaro. También, usted me imagino que estará enterada, ya para ir redondeando y terminando, hay un montón de ONG que han presentado recursos de amparo. Una de ellas se presentó ayer a nivel federal. Está la provincia del Chaco, está la provincia de Salta, hay otras provincias que ya lo están haciendo, porque no solamente se viola la Constitución Nacional, sino que se está violando también la Constitución provincial. O sea, esta ley ha sobrepasado por sobre las constituciones de varias provincias y por sobre todas las cosas por pactos preexistentes que nuestra Constitución Nacional reconoce, como dije al principio, el Pacto de San José de Costa Rica implícitamente en la reforma constitucional que hubo en la Argentina. Por lo tanto, evidentemente los jueces van a estar en gran aprieto ahora, porque como usted sabrá, la justicia está dividida, desgraciadamente, por esta brecha que a los argentinos nos separa, en jueces que están de acuerdo con el gobierno y en otros que no están. Habrá que ver en qué juzgado caen,
pero menudo problema va a tener la Corte Suprema de Justicia porque va a terminar todo allí, pero mientras tanto tendrá que legislarse si se da paso al amparo o no, de acuerdo a la jurisprudencia o al juez que toque, ¿no? Va a ser una ensalada judicial de aquellas. Usted lo ha dicho, pero yo no estoy tan de acuerdo con lo que decís vos, Carlos, de que los jueces van a estar en aprietos. ¿Qué mejor oportunidad para un juez de cumplir con su función y enaltecer su cargo, su magistratura, que defender la Constitución? Es la oportunidad de la vida de un juez. Yo creo que los jueces ahora tienen la oportunidad de lucirse, de que la población vuelva a creer en la justicia, vuelva a creer que un juez que ha jurado sobre la Constitución al momento de asumir el cargo que hoy detenta, va a defender esa Constitución. ¿Qué mejor momento de lucirse de la justicia que es este? Viendo los amparos por la inconstitucionalidad de la ley de aborto. Yo creo que la justicia tiene una oportunidad hoy, el juez que sea valiente y que cumpla y que se encargue de defender la Constitución. Yo sí confío en la justicia y entiendo que la justicia sí va a hacer lugar a la inconstitucionalidad de la ley 27610 de aborto. Bueno, la verdad que ojalá sea así, doctora. Yo estuve hablando también con algunos abogados que están a favor de esta ley y me decían que era imposible que algún juez determinara, incluso la Corte Suprema, la inconstitucionalidad de la ley. Pero por eso le digo que esta brecha que nos separa a los argentinos hoy, me cuesta creer que el juez o que los jueces no se atengan a derecho. Pero en la Argentina todo es posible, ya lo hemos visto con algunos jueces que hoy son panelistas, ridículos, en programas de televisión. Uno me refiero en sí, que incluso dijo que lo habían apretado, que esto y que el otro, nadie le promovió juicio político, porque renunció, se acogió a la jubilación, todos saben de que el juez que estoy hablando, pero bueno, esperemos que realmente sea como usted dice, doctora, que tengan la oportunidad esta vez de romper esas cadenas que los ataron por mucho tiempo y que digan, no, esto no es así, la Constitución Nacional se respeta. Y esperemos que así sea, doctora. De mi parte, yo estoy sumamente agradecido porque la molesté en un tiempo de vacaciones para la entrevista. Usted eh, con mucho tino y respeto me respondió, me dijo que estaba de vacaciones, la postergamos, así que le agradezco muchísimo el tiempo dispensado y por sobre todas las cosas, porque ha aclarado un montón de situaciones que no estaban claras y que sobre todo la frutillita que nos dio ahora de postre, que el papá, que el hombre que estaba olvidado de esta ley, puede intervenir a favor de la vida de su hijo por nacer, presentando un recurso o un reconocimiento de natalidad. Así que bárbaro y vamos a darle mucha manija a esto porque es importantísimo que el padre... Reconocimiento prenatal de hijos. Reconocimiento, Reconocimiento prenatal de hijos. ya me lo estoy anotando. Ya me lo estoy anotando. Reconocimiento prenatal. Perfecto, perfecto. Vamos realmente a agitar las banderas de esto porque es importantísimo. Doctora, yo le quiero dejar la palabra final como corresponde a una dama y como corresponde a una persona con la capacidad suya, ¿no? Donde casi no hablamos del tema de que usted es delegada por Tucumán de la Red Federal de Familias, que es presidente de Profesionales Argentinos en Defensa de los Derechos Humanos y que es parte de la Junta Directiva. También forma parte de la Democracia Cristiana, un partido que sabemos que defiende los valores, defiende la vida, pero también defiende los valores de la sociedad, los valores de la familia. Así que muy, pero muy agradecido y le dejo la palabra final. Gracias, Carlos. Ha sido un rato muy agradable. Agradezco y ojalá que haya servido a la gente que haya escuchado esto, porque el ánimo nuestro hoy, tanto el tuyo como el mío, ha sido aclarar, decir la verdad y que la gente pueda escuchar lo que por ahí no se dice en los medios. Hoy las redes están siendo el motor de comunicación de la población, porque los medios están solo festejando que se aborda. Yo creo que la gente, los pro vida, tenemos que ser inteligentes, astutos, utilizar las redes sociales para comunicarnos, para difundir la verdad, lo que entendemos que es el bien y la verdad. Esta ley de aborto ha salido, ya, lamentablemente, a la peor ley que podría haber dictado mi país, mi amada Argentina la dictó, ya el aborto es ley, pero no por eso lo vamos a obedecer. Vamos a resistir al aborto, vamos a salvar toda vida y todos podemos hacer algo en ese sentido. Yo invito a no quedarse quietos.
Muchísimas gracias, doctora Mara Mokevich. Ha sido un gusto y como siempre los micrófonos de Siempre Estamos con Vos a su disposición, que lo iremos haciendo porque obviamente vamos a ir teniendo novedades a lo largo de estas semanas y de la semana que viene, porque realmente los amparos son muchísimos y bueno, veremos cómo sigue esta situación. Desde aquí, desde Buenos Aires, un cálido saludo a esta hermosa provincia que es Tucumán. Chau, chau. Hasta luego, muchas gracias. Faltaba más, doctora, un gusto. Pasaba por nuestro programa la doctora Mara Mokevich. Ella nos habló de la objeción del aborto, la ley de la objeción de conciencia, de la ley del aborto, y también nos puso una frutillita de postre, ¿no? Porque dijo que el papá o los papás pueden hacer un reconocimiento prenatal ante la justicia para preservar la vida de la criatura si es que la mamá quiere abortar. Realmente esto yo lo desconocía, tal vez soy lego en el tema derecho, pero es importante saberlo también, de una ley que fue sacada de los pelos, que una ley muy dura, la más dura de Occidente, como decía la doctora Mara, y el derecho a la vida es fundamental. El derecho a la vida es fundamental. Es el primer derecho. Respetar la vida. Ha sido un gusto. Yo les recuerdo, el día sábado, a partir de las 15 horas, vamos a tener el resumen de noticias en Siempre Estamos con Vos, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Muchísimas gracias por la atención dispensada y los esperamos, como ya le dije, el próximo sábado a partir de las 15 horas. De mi parte, un gusto. Dios los bendiga ricamente.